Mi nuera apagó mi televisor, me llamó inútil y me mandó a mi cuarto, porque ahora la casa era suya. Pero a la mañana siguiente, cuando sonó el timbre, su rostro se puso pálido antes de que yo siquiera entrara. El control remoto todavía estaba caliente en mi mano cuando ella apagó el televisor. No como alguien que quiere ver otra cosa, no como alguien que me pidió permiso amablemente y yo dije que no. Cruzó la sala, se inclinó sobre el aparato y presionó el botón de encendido con el dedo índice como si estuviera aplastando un insecto contra la barra de la cocina. Luego se enderezó y me miró como se mira a un mueble que a uno ya le cansa mover de un lado a otro. Inútil, dijo Marla, plano, indiferente, como si estuviera leyendo un artículo de una lista del supermercado. Leche, huevos, inútil. Ve a tu cuarto, vieja. Esta casa ahora es mía. No me moví de inmediato. Me quedé sentada con eso un momento. El peso de lo que acababa de decir, en mi sala, en mi silla, con la fotografía de mi esposo en la pared a 1,80 m detrás de su cabeza. Mi hijo Garnett estaba parado en el marco de la puerta de la cocina con un trapo de cocina sobre el hombro, sonriendo. No nervioso, no avergonzado, no la cara de un hombre a punto de intervenir para corregir algo. Sonriendo como si ella hubiera lanzado un buen remate y él estuviera esperando a ver si yo también me reía. Tengo 71 años. Enterré a mi esposo Arthur desde esta casa. Crié a ese niño en esta casa. Me senté en esa silla cada domingo a las 7 de la noche desde antes de que Marla Dabney naciera. No levanté la voz. Nunca he sido una mujer que lo necesitara. Me puse de pie despacio, como siempre lo hago. Mi rodilla izquierda tarda un segundo, y caminé hasta el plato junto a la puerta principal. Arthur trajo ese plato de un mercado de pulgas en Memphis hace 30 años, pintado en crema y azul, descascarado de un lado. He guardado mis llaves ahí desde el día en que lo puso sobre la mesa. Tomé mis llaves, me fui. Me llamó desde el pasillo. Dijo que estaba siendo dramática. Dijo que nadie me había dicho que me fuera. Cerré la puerta principal suavemente detrás de mí, como se cierra la puerta de un cuarto del que uno ya terminó. La gente quiere saber cuándo empezó, como si hubiera un solo momento que pudieran señalar, una bisagra sobre la cual gira todo el asunto. Nunca lo hay. Siempre es un goteo. Uno no se da cuenta hasta que el piso ya está mojado. Arthur murió un martes de marzo, hace 3 años. Cáncer de páncreas. Del diagnóstico al entierro pasaron 11 semanas. No lo digo buscando compasión. Lo digo para contarles qué tan rápido puede una vida cambiar de dirección sin pedirte permiso. Un martes por la mañana estaba casada. Al siguiente ya no lo estaba. Garnett se mudó conmigo 6 semanas después de que enterramos a su padre. Dijo que no quería que yo estuviera sola en la casa. Había estado viviendo en un departamento por Decatur. 42 años. Nunca casado, con sus propios horarios. Agradecí la compañía, aunque extrañaba el silencio, aunque él tenía una forma distinta de dejar la cocina a la que yo estaba acostumbrada. 6 meses después, trajo a Marla a casa. Recuerdo esa noche con claridad. Había llamado antes para avisar que traería a alguien a cenar, lo cual ya era inusual. Hice pollo, verduras, pan de maíz. Puse la mesa correctamente. Arthur siempre decía que se podía saber cómo había criado a alguien por si sabía o no poner una mesa. Marla Dabney tenía 38 años. Era administradora de propiedades para una empresa inmobiliaria comercial del centro. Atractiva de una forma precisa, deliberada. Nada fuera de lugar, nada accidental en su apariencia. Elogió mi comida 2 veces y preguntó de dónde había sacado la pintura sobre la chimenea. Arthur la encontró en una venta de propiedad en 1997. Se lo dije, asintió y volvió a su vino. Pensé que era callada, cuidadosa. Lo confundí con timidez. No era timidez. Al año se casaron en mi jardín trasero bajo luces de cadena que Garnett colgó con sus propias manos. Lloré en la ceremonia, porque eso es lo que se hace, y porque él era feliz, y porque Arthur debería haber estado parado junto a mí viéndolo. Lloré por las 3 razones a la vez. Marla me caía bastante bien, o eso me decía a mí misma, que es casi lo mismo, hasta que deja de serlo. Primero reorganizaron el gabinete de la cocina. Bajé una mañana y no pude encontrar mi sartén de hierro fundido. Abrí 3 gabinetes equivocados antes de salir al garaje y encontrarlo junto a la puerta trasera, polvoso, empujado detrás de una bolsa de semillas para pájaros. Era tan pesado, explicó Marla. Tenía miedo de que se me cayera al alcanzarlo. Lo puse de vuelta. No dije mucho al respecto. No quería ser la mujer que arma un escándalo por un sartén. Luego reorganizó la despensa. Comino molido donde antes estaba el polvo para hornear. Aceite de oliva donde el aceite vegetal había vivido durante 15 años. Cosas pequeñas. Pero cuando tienes 70 años y alcanzas algo en la oscuridad, lo alcanzas donde siempre ha estado. Uno no espera tener que reaprender su propia cocina. Me dije que era un ajuste. 2 hogares volviéndose uno. Fricción normal. 2 semanas después desaparecieron mis programas. Llevo viendo los mismos programas los domingos y miércoles por la noche.
durante 15 años. Bajé una noche de miércoles y encontré a Marla ya en el sofá, control remoto en mano, con una sonrisita como si me estuviera haciendo un favor al levantar la vista. Ay, ¿querías ver algo? Empecé a ver televisión en mi cuarto. Me dije que estaba bien, más cómodo incluso. No necesitaba la pantalla grande. Mi cuarto tiene un televisor perfectamente bueno. Me repetí esa historia durante unas 3 semanas antes de dejar de creérmela. Luego desapareció mi silla. Esa silla es más vieja que mi matrimonio. Arthur la encontró en una venta de garaje el verano antes de que empezáramos a salir. Cuero café, agrietado en el brazo izquierdo. Me he sentado en ella durante 40 años de noticias, 3 guerras, 2 recesiones, la enfermedad de un esposo y cada programa de domingo por la noche que he visto desde que Reagan estaba en el poder. No era decorativa, era mía. La encontré en el garaje. No hacía juego con los muebles nuevos, dijo Marla con facilidad, como si estuviera hablando de un mantel individual que había comprado en oferta. No la puse de vuelta esa vez. Me quedé parada en el garaje un largo momento con la mano sobre el brazo de esa silla y tomé una decisión para la que todavía no tenía palabras. Me quedé ahí tanto tiempo que la luz automática se apagó y me encontré parada en la oscuridad. Volví adentro y me hice una taza de té y no dije nada. La poda social empezó alrededor del tercer mes del matrimonio. Así lo llamo ahora. Poda, lenta, deliberada, paciente. Cortas las ramas viejas y dejas que la luz caiga en otro lugar. Y si lo haces con suficiente cuidado, durante suficiente tiempo, nadie se da cuenta. Ni siquiera el árbol. Marla llamó a mi amiga Deline. Dijo que yo necesitaba descansar. Dijo que las visitas me cansaban. Deline tiene 80 años y me conoce desde 1979. Me llamó justo después, bendita sea, para verificar. Le dije que Marla no tenía ningún derecho a hacer esa llamada y que viniera cuando quisiera. Pero Deline vive a 40 minutos. Y las llamadas se volvieron más incómodas después de eso. El ritmo se rompió. Las visitas bajaron a una vez al mes, luego a una vez cada 2. Llamó a la hermana Odell de mi iglesia y le dijo que yo le avisaría cuando estuviera lista para reincorporarme al estudio bíblico de los miércoles. La hermana Odell me mandó una tarjeta. Una tarjeta. He estado en ese estudio bíblico durante 16 años. He estado en ese cuarto durante 3 pastores, 2 huracanes, y el año en que murió el esposo de Odell, y le tomamos las manos y oramos hasta que pudo volver a respirar. Una tarjeta. Yo misma le devolví la llamada a la hermana Odell. Le expliqué que había habido un malentendido. Fue gentil. Siempre lo es. Pero el siguiente miércoles surgió algo. Su hija estaba de visita. Y el miércoles después de eso, yo no me sentía del todo bien. Y de alguna manera había pasado otro mes. En 6 semanas, mis miércoles por la noche estaban vacíos. Mi porche se quedó en silencio. El tipo de silencio que no se siente como paz. Se siente como un muro que se va levantando alrededor de uno. Ladrillo por cuidadoso ladrillo. Mientras uno está parado adentro viendo cómo el mundo se hace más pequeño. Quiero ser honesta aquí. Parte de mí se preguntaba si me lo estaba imaginando. El duelo le hace cosas raras a la percepción. Arthur llevaba menos de 2 años muerto. Estaba cansada de una manera que llegaba hasta el hueso. Me preguntaba si era una mujer amargada y solitaria en una casa que había seguido adelante sin mí, y yo era demasiado orgullosa para admitirlo. Soy una mujer educada. Enseñé 6º grado durante 31 años. He pasado toda una vida viendo a niños de 12 años tratar de convencerme de que no estaban haciendo lo que claramente estaban haciendo. Conozco la diferencia entre sentir lástima por mí misma y reconocer un patrón. Esto era un patrón. El momento en que dejé de dudar de mí misma llegó un sábado de octubre. Marla tuvo a sus amigas de visita a cenar. 4 mujeres del trabajo, bien vestidas, con esas risas fáciles que significaban que ya habían tomado vino antes de llegar. Hice mi pay de durazno. Lo he hecho para invitados en esa casa desde 1989. Es lo que yo hago. No hace falta pedirme que lleve algo. Uno simplemente sabe que viene el pay. Puse los tazones en la mesa yo misma. Así lo he hecho siempre, no esperando a que alguien me sirva. Salgo, sirvo, me siento, pertenezco a la mesa. Una de las amigas de Marla, una mujer con un blazer amarillo, una tal Savannah, se volteó hacia ella y dijo: ¿Cómo le haces con el arreglo de vivienda? ¿Es complicado? Marla tomó su cucharita de café y revolvió despacio. No levantó la vista de inmediato. Timing. ¡Ay! Tiene sus momentos, dijo. Ya sabes cómo son los ancianos. Una sonrisita. A veces siento que estoy manejando una casa y una guardería al mismo tiempo. Risas alrededor de la mesa. Tenía un tazón más en la mano. Mantuve las manos firmes. Lo puse en la mesa. No dejé que mi cara hiciera nada que no debiera, porque tengo 31 años de práctica en no reaccionar frente a una audiencia. Cuando das clases de secundaria el tiempo suficiente, aprendes que la cara que muestras en el salón es la temperatura del salón. Garnett abrió la boca. La mano de Marla encontró la suya debajo de la mesa. Rápido, deliberado. La forma en que uno detiene a alguien de decir algo que no puede retirar. Él volvió a tomar su tenedor. Dejó pasar el momento. Caminé de vuelta a la cocina y me quedé parada sobre el fregadero con el agua fría corriendo sobre mis muñecas. Firme, firme. Me quedé ahí hasta estar segura de mí misma. Esa noche,
Entendí dos cosas con claridad. 1. No podía contar con que mi hijo me defendiera en mi propia casa. 2. Había estado esperando que lo hiciera. Y esa espera era exactamente con lo que Marla estaba contando. Dejé de esperar esa noche. Subí al closet del cuarto, donde todavía viven las cosas de Arthur. Las cajas no se han movido desde la semana después del funeral. No puedo explicar por qué las conservo. Solo sé que no estoy lista para dejar de conservarlas. Quizás nunca lo esté. Eso es entre Arthur y yo. Encontré una fotografía cerca de la parte de arriba de la segunda caja. Garnett a los 7 años, con el hueco entre los dientes, entrecerrando los ojos contra el sol, sonriéndole a su padre como si el hombre hubiera colgado la luna personalmente y estuviera ofreciendo colgarla más abajo si Garnett quería verla más de cerca. Me senté con esa fotografía durante un largo rato. Luego tomé mi teléfono y pasé el dedo sobre el nombre de Garnett y seguí hasta que mi dedo se detuvo en uno que no había marcado en 3 años. Ruben Ashworth, el amigo más cercano de Arthur desde la escuela de Derecho. 50 años de amistad, del tipo que se construye sobre casos difíciles y café malo y conocer los peores momentos del otro sin pestañear. Cuando Arthur estaba enfermo, Ruben venía cada semana. Se sentaba con Arthur cuando yo no podía, cuando el duelo estaba demasiado cerca de la superficie y yo necesitaba estar en otro lugar durante 1 hora solo para respirar. Es él quien me guió a través de cada documento, cada arreglo, cada protección legal que Arthur había puesto en marcha antes de estar demasiado enfermo para manejarlo él mismo. Ruben Ashworth, retirado ahora, en su mayor parte, 68 años, 41 años como abogado de bienes raíces y planeación patrimonial. El hombre que sabe dónde está cada papel, contestó al tercer timbrazo. Darta, solo mi nombre, bajo y cuidadoso. La forma en que un hombre dice tu nombre cuando ya sabe que esta llamada no es una charla trivial. Le conté todo, la silla en el garaje, el gabinete, mi estudio bíblico desaparecido, mi porche en silencio, Deline llamándome para preguntar si estaba bien, la mesa de la cena, la mano de Garnett, el tenedor de vuelta en la mesa. Ruben no interrumpió. Nunca ha sido un hombre que interrumpe. Cuando terminé, se quedó callado un momento. Luego hizo una sola pregunta. ¿Qué quieres que haga? Nada todavía, dije. Solo necesitaba que alguien lo supiera. La línea se quedó en silencio. No un silencio vacío, un silencio pensativo. Luego su voz cambió. Hay un cambio particular que ocurre en la voz de Ruben Ashworth cuando ha tomado una decisión sobre algo. Se vuelve más baja y más lenta y absolutamente segura. Y en 40 años solo la había escuchado un puñado de veces, pero la reconocí. Duerme bien esta noche, Dartha. Solo eso. Sabía que era mejor no preguntar qué iba a hacer. En todos los años que he conocido a Ruben Ashworth, justo antes de que actúe sobre algo, el mundo se reacomoda en consecuencia. Me fui a dormir. Dormí mejor de lo que había dormido en meses. 2 días después de esa llamada, empaqué una maleta, la metí en mi auto y manejé a la casa de mi prima Henrietta, sin decirle en meses. 2 días después de esa llamada, empaqué una maleta, la metí en mi auto y manejé a la casa de mi prima Henrietta, sin decirle a nadie a dónde iba. No para ser dramática, no para huir, para ver qué harían con el silencio y para darle tiempo a Ruben de hacer algunas llamadas. Esas llamadas empezaron a las 9 de la mañana siguiente a mi contacto con él. Lo sé porque Ruben me lo contó después, pieza por pieza, mientras estábamos sentados en el porche trasero de Henrietta tomando té dulce, y él me explicaba lo que había descubierto. La primera llamada fue a la oficina del asesor del condado. Mi casa es un colonial de 4 recámaras en un vecindario que se ha revalorizado considerablemente desde que Arthur y yo la compramos en 1988. La compramos por $112,000. Valor estimado actual, $487,000. Nuestra hipoteca se pagó por completo en 2009. Soy dueña de esa casa por completo. Mi nombre, Dartha Elaine Moss, está en la escritura. Ha estado ahí desde el día en que la firmamos. Ruben mismo había manejado la planeación patrimonial. Sabía exactamente qué había en marcha, pero quería verificar que nada hubiera cambiado sin mi conocimiento. Nada había cambiado. No había firmado nada. No había transferido nada. No había agregado a nadie al título. La casa era mía, libre y clara, igual que el día en que Arthur murió e igual que el día en que la compramos. Marla Dabney Moss no era dueña de ni un solo metro cuadrado de esa propiedad. Ruben no se detuvo ahí. No es ese tipo de hombre. Llamó a su antigua colega Philippa Reeves, abogada especializada en vivienda y derecho de adultos mayores, con 27 años de práctica en Atlanta, que maneja casos de abuso financiero a personas mayores, fraude de propiedad y ocupación ilegal. Le describió la situación. Ella hizo varias preguntas puntuales. Luego dijo 2 palabras. Desalojo constructivo. Déjenme contarles qué significa eso, porque yo no lo sabía y quizás ustedes tampoco. El desalojo constructivo es lo que ocurre cuando al dueño de una propiedad, yo, lo obligan a salir de su propia casa, no mediante un aviso legal formal, sino haciendo que las condiciones de vida sean tan intolerables, tan hostiles, tan sistemáticamente deshumanizantes que el dueño se va. Los actos mismos se convierten en el desalojo. La silla movida al garaje.
dije. El televisor apagado en mi cara, mis conexiones sociales cortadas una por una. ¡Ve a tu cuarto, vieja! La cena del pie. La mano sobre el brazo de Garnett. Un incidente es de mala educación. Un patrón de incidentes a lo largo de 18 meses es otra cosa. Philippa Reeves tenía una palabra para eso. Varias, de hecho. La tercera llamada fue a un amigo de la familia, Marcus Dupree, trabajador social licenciado y especialista certificado en abuso de adultos mayores con la División de Servicios para el Envejecimiento de Georgia, 17 años en el campo. Ruben le describió el patrón de comportamiento, el aislamiento social, el desplazamiento de propiedad personal, la degradación verbal, la eliminación de la autonomía diaria. Marcus no necesitó mucho tiempo. Esto encaja con el perfil de abuso psicológico a un adulto mayor, dijo. Un patrón de libro de texto de aislar al adulto mayor, despojarlo de su sentido de propiedad y agencia, hacerlo sentir dependiente y no deseado. Esto está documentado. Esto tiene consecuencias. Ruben tenía 3 profesionales y una teoría legal para el final de esa primera semana. Yo tenía una maleta empacada y estaba sentada en el porche de Henrietta, y por primera vez en 18 meses sentí que algo se reacomodaba dentro de mi pecho. Ruben manejó hasta la casa de Henrietta para verme un jueves. Trajo un bloc de notas legal, una grabadora y a Philippa Reeves en altavoz. Pasamos 4 horas repasando todo lo que yo podía recordar. Fechas, descripciones, palabras exactas. Soy una mujer que lleva registros. 31 años de enseñanza le hacen eso a una persona. Había anotado cosas en mi teléfono. Breves observaciones que me había hecho a mí misma a lo largo de los meses. Encontré mi silla en el garaje 149. Deline llamó. M le dijo que no viniera. 2:10. Incidente en el comedor 23:10. No sabía lo que estaba haciendo en ese momento. Pensaba que solo estaba organizando mi propia confusión. Philippa lo llamó un registro contemporáneo. Dijo que importaría. Luego Ruben hizo otra llamada, esta vez a su sobrino, Deshaun Ashworth, que trabaja en registros de propiedad y registro de escrituras para el condado de Fulton. Le pidió a Deshaun que sacara el historial de mi dirección, cualquier trámite, cualquier gravamen, cualquier cosa que tocara el registro de la propiedad en los últimos 3 años. Lo que Deshaun encontró fue esto. Aproximadamente 4 meses después de que Garnett se mudara conmigo, alguien, y en esa etapa no podíamos probar quién, había visitado la oficina del asesor fiscal del condado y había pedido información sobre el proceso para agregar a un copropietario a una escritura existente. Una consulta. Nada presentado, nada firmado, pero alguien había estado haciendo preguntas. Ruben lo puso en una carpeta. Philippa redactó una carta formal. Se envió a la dirección de la casa de Garnett, mi casa, por correo certificado, con acuse de recibo, un lunes por la mañana. La carta me identificaba como la única dueña legal de la propiedad. Citaba el registro de la escritura. Citaba 3 incidentes específicos: el televisor, la silla, el comentario en la mesa de la cena, como posibles fundamentos para una demanda de abuso a adulto mayor. Hacía referencia a la evaluación profesional de Marcus Dupree. Enumeraba las credenciales de Philippa Reeves. Establecía claramente que yo no había desocupado la propiedad voluntariamente, sino que me había ido debido a condiciones que podrían constituir un desalojo constructivo. Le daba a Garnett y a Marla 5 días hábiles para responder. Luego Ruben hizo una llamada más. Llamó a su hijo, que administra una propiedad comercial en el centro, y arregló que yo usara el notario y los servicios de documentos de la firma ese viernes. Y el sábado por la mañana, Ruben se puso un traje que estoy segura costaba más que todo lo que había actualmente en mi sala. Manejó hasta mi casa y tocó la puerta principal. Me senté en el auto de Ruben mientras él caminaba hasta la puerta. Tocó una vez, firme. El toque de un hombre que nunca tiene prisa porque no le hace falta. Presionó el timbre. Observé a través del parabrisas desde el asiento del copiloto. La mañana estaba despejada y fría. Mediados de noviembre. Ese tipo de luz que hace que todo se vea un poco más serio de lo que se veía en verano. Vi la mano de Marla correr la cortina. Miró a través del cristal a Ruben Ashworth en su traje, con su maletín, con sus 68 años de calma autoridad legal y sus 41 años de saber dónde vive cada papel. Su rostro se puso pálido antes de que yo siquiera entrara en su vista. Salí del auto despacio, mi rodilla izquierda. Me tomé mi tiempo. Cuando me vio, algo pasó en su rostro que quiero describir con cuidado, porque importa. No era miedo exactamente. Era la mirada de una persona que ha estado haciendo un cálculo particular durante mucho tiempo y acaba de darse cuenta de que los números estuvieron mal desde el principio. Garnett apareció detrás de ella. Vi su rostro cambiar a través del cristal también. Confusión primero, luego algo que no había visto en 3 años. Vergüenza. Vergüenza real, no actuación. Lo que le pasa a un hombre cuando ve a su madre parada afuera de su propia casa con el mejor amigo de su difunto esposo a su lado, ambos ahí porque él falló una prueba básica. Reuben habló primero. Se presentó.
lo cual era innecesario. Marla lo había conocido tanto en el funeral como en la boda, pero era el tipo de presentación que establece lo que está en juego más que la identidad. Reuben Ashworth. He sido el abogado de Dartha durante 37 años, no el amigo de Arthur, no un invitado de la familia, su abogado. Le entregó a Garnett un paquete de documentos. Adentro había una copia de la escritura, una copia de la carta de Philippa, la evaluación escrita de Marcus Dupree sobre el patrón de comportamiento relacionado con el abuso psicológico a adultos mayores bajo los estatutos de Georgia, y un aviso formal de mi intención de regresar a mi propiedad como su única dueña legal. Le entregó a Marla un documento distinto. Era un aviso de una queja presentada ante los Servicios de Protección a Adultos de Georgia, División de Investigaciones de Abuso a Adultos Mayores, firmada por Marcus Dupree como el profesional que la presentó. Una investigación, una vez abierta, queda registrada. Se adjunta a nombres. Sigue a la persona. La mano de Marla que sostenía ese documento no estaba firme. Garnett leyó la primera página de su paquete, luego la segunda. Su mandíbula se tensó de la manera en que siempre lo ha hecho desde que era adolescente, cuando está asimilando algo que no quiere asimilar. Mamá, dijo, solo eso. La forma en que decía mi nombre cuando tenía 7 años y había roto algo que no debía tocar. Lo sé, dije. No voy a fingir que la conversación en ese porche fue limpia. No lo fue. Hubo lágrimas y acusaciones y una versión de los hechos de parte de Marla que describiré caritativamente como creativa. Dijo que había estado intentando ayudarme. Dijo que yo parecía confundida y olvidadiza. De hecho, usó esa palabra, olvidadiza, como si estuviera preparando el terreno para algo. Dijo que había movido la silla por su espalda y que el televisor era porque estaba cansada y no se había dado cuenta de que yo estaba viendo algo y que el comentario en la mesa de la cena era solo una broma que yo había malinterpretado. Dejé que dijera todo eso. Parte de lo que Reuben me ha enseñado a lo largo de los años, viéndolo trabajar, es que dejas que una persona termine antes de responder, no por cortesía, porque terminar revela cosas. Un mentiroso preparado cuenta una historia cerrada. Una persona improvisando llena los huecos con lo que tenga a mano, y lo que busca te dice lo que cree que necesita cubrir. Marla buscó mi capacidad mental 2 veces. Reuben dejó que terminara. Luego dijo, la consulta al asesor de abril de 2022. ¿Puede contarme sobre eso? Se quedó muy quieta. La de agregar a un copropietario a la escritura. Continuó. Marla dijo que solo era investigación. Investigación general. Había tenido curiosidad sobre cómo funcionaba el derecho de propiedad. Dijo Reuben. Eso fue todo lo que dijo. Solo eso. Pero conozco a este hombre desde hace 40 años y sé lo que significa ese sonido. Significa, tengo lo que necesito. Philippa Reeves se unió a la conversación por teléfono esa tarde en la mesa de la cocina. Mi mesa de cocina, donde me senté en mi propia silla que Garnett había recuperado del garaje esa mañana sin que se lo pidieran. La había cargado de vuelta mientras Reuben y yo todavía caminábamos desde el auto, y cuando entré, estaba sentada exactamente donde siempre había estado, como si nunca hubiera estado en otro lugar. Él no dijo nada al respecto. Yo tampoco. Philippa explicó la exposición legal con claridad y sin acaloramiento. Lleva 27 años haciendo esto y tiene la manera de alguien que ha explicado cosas consecuentes a gente asustada tantas veces que sabe exactamente cuánta información dar y cuándo pausar para dejar que asiente. El abuso psicológico a adultos mayores es procesable en Georgia bajo el OCGA, parágrafo 16.5.101. El desalojo constructivo, cuando se puede establecer mediante evidencia de patrón, expone a la persona responsable a responsabilidad civil. El registro contemporáneo que yo había mantenido, esas notas en mi teléfono, esas fechas y descripciones que había escrito sin ninguna razón en particular, excepto que algo en mí sabía que podrían importar algún día. Philippa lo llamó exhaustivo. Dijo que había visto a abogados producir cosas peores. Pensé en 31 años llevando libros de calificaciones, listas de asistencia, documentación de conversaciones con padres de familia. No siempre sabes por qué llevas un registro. Solo sabes que el registro podría importar algún día, y eres el tipo de persona que los lleva. Marcus Dupree, cuando se unió por teléfono, explicó en lenguaje sencillo lo que implicaría la investigación de servicios de protección a adultos. Es un hombre tranquilo, Marcus. Cuidadoso con sus palabras de la manera en que se vuelven cuidadosos los profesionales en campos difíciles, porque la palabra correcta, dicha de la manera correcta, puede ser la diferencia entre que alguien entienda lo que le pasó y que alguien se defienda de ello. Explicó lo que un hallazgo significaría para Marla profesionalmente. Ella es administradora de propiedades licenciada. Un hallazgo de abuso a adulto mayor, incluso uno civil, llega a la Junta de Licencias. La Comisión de Bienes Raíces de Georgia no toma a la ligera esos hallazgos. Marla se sentó del otro lado de la mesa y escuchó todo esto. En algún momento dejó de intentar reencuadrar las cosas y simplemente se quedó callada. Hay una cualidad particular de silencio que le llega a una persona cuando entiende que la historia que se había estado contando a sí misma no es la historia que queda en el registro. Lo reconocí. Lo había visto antes. En las caras de niños de 12 años que finalmente entendían que la maestra lo había sabido todo el tiempo. Quiero ser cuidadosa aquí y honesta. No soy una mujer vengativa. Quiero que entiendan lo que eso significa antes de contarles lo que pasó después. Porque he visto a gente escuchar esta historia y asumir que me propuse destruir a Marla. No lo hice. Mi meta, desde la noche en que llamé a Reuben, fue una
sola, volver a casa, vivir en mi casa, sentarme en mi silla, ver mis programas, tener a Adeline de visita para tomar café, volver al estudio bíblico los miércoles. Eso era todo. Lo que le pasó a Marla profesionalmente después no fue algo que yo orquestara. Fue la consecuencia natural de lo que ella había hecho, procesada a través de las instituciones que existen precisamente para esta razón. Lo que sé es esto. Servicios de Protección a Adultos completó su investigación 61 días después de que Marcus la presentara. Su hallazgo documentó un patrón comprobado de abuso psicológico y aislamiento social de un adulto mayor en una residencia compartida. Ese hallazgo llegó a la Junta de Licencias de Bienes Raíces en febrero. No sé exactamente qué pasó con su licencia después de eso. Escuché cosas a través de gente que escuchó cosas. Eso no es lo mismo que saber. No sé exactamente qué pasó con su licencia después de eso. Escuché cosas a través de gente que escuchó cosas. Eso no es lo mismo que saber. Sé que Marla se mudó de mi casa en diciembre, 22 días después de aquella mañana en el porche. El matrimonio no sobrevivió el año. Esta es la parte en la que más he pensado, y voy a intentar decirla con toda la honestidad posible. Mi hijo no es un monstruo. Es un hombre débil, que es distinto y en ciertos sentidos más difícil. A un monstruo lo puedes despreciar limpiamente. A un hombre débil, un hombre que criaste, un hombre al que viste aprender a caminar, un hombre que solía llevar la fotografía de su padre muerto en la cartera, eso es más complicado. Permitió que pasara algo en mi casa que no debió haberse permitido. Se quedó parado en los marcos de las puertas mientras a mí me disminuían. Sintió la mano de su esposa sobre la suya bajo la mesa y eligió la paz por encima de su propia madre. No voy a disfrazar eso, pero también lo vi llorar en mi cocina esa tarde de noviembre, de una manera que no había visto desde que era adolescente. No el llanto de un hombre que lo agarraron, el llanto de un hombre que ve con claridad. Quizás por primera vez, ¿en qué se dejó convertir? Dijo, no sé cómo permití que eso pasara. Dije, sé que no lo sabes. Eso no es un consuelo, pero lo sé. Sigue siendo mi hijo. Eso no es una recompensa que se ganó. Es simplemente un hecho con el que tengo que vivir. Y resulta que estoy dispuesta a hacerlo. Estamos reconstruyendo algo, despacio. No se parece a lo que era antes de Marla. Y no se parece a lo que era antes de que Arthur muriera. Se parece a lo que es. Dos personas que perdieron algo entre ellas y están intentando averiguar qué queda. Algunos días eso es suficiente. El primer domingo después de volver a casa, hice café a las 6:30 de la mañana. Bajé las escaleras y me senté en mi silla, la silla de Arthur, mi silla, la del brazo izquierdo agrietado. Garnett la había limpiado, le había puesto aceite al cuero, olía a acondicionador y a algo más viejo debajo. Memoria, quizás. No se le puede poner una marca a eso, pero estaba ahí. Me senté en ella desde las 7 hasta que salieron los créditos de mi programa. Nadie dijo una palabra. Nadie apagó nada. Adeline vino a tomar café el miércoles. La hermana Odell llamó el jueves y dijo que mi lugar en el estudio bíblico estaba donde siempre había estado. Volvimos a la normalidad tan silenciosamente que casi me sobresaltó, como un sonido que regresa a un cuarto después de un largo silencio. Pensé en Marla algunas veces en esas primeras semanas, en lo que había querido, exactamente. Poder, quizás. Seguridad. La propiedad de algo que se sintiera permanente. Entiendo esos deseos. No puedo reprocharle a una persona el querer permanencia. Simplemente no puedo darle la mía. Pensé en Arthur. Puso mucho cuidado en asegurarse de que yo estuviera protegida. La escritura, los arreglos. El hecho de que tenía un amigo como Ruben, que contestaría al tercer timbrazo 3 años después de morir y diría mi nombre como si hubiera estado esperando la llamada. Eso no es suerte. Eso es un hombre que amaba a su esposa y pensó con anticipación. Arthur siempre decía que lo más importante que podía darme no era dinero, no era una casa. Era alguien que supiera dónde estaban todos los papeles. Tenía razón. Generalmente tenía razón. Encendí el televisor esa mañana de domingo. Me senté en mi silla de cuero agrietado y dejé que la luz entrara por las ventanas de enfrente como lo hace a las 7 de la mañana, cuando el día es nuevo. Marla dijo que era dueña de esta casa, pero no se puede ser dueño de lo que nunca se entendió. Esta casa se construyó a partir de 35 años de un matrimonio que funcionó. Cada rasguño en ese piso, cada fotografía en esa pared, cada programa de domingo por la mañana y cada olla de café y cada tazón de pay de durazno son de Arthur y míos. Pertenecen a una vida que se construyó con intención y terquedad y muchísimo amor. Eso no está en ninguna escritura, simplemente es verdad. Y yo sigo aquí.